Valen, ¿cómo estás? Excelente, Agus. ¿Bien? Muy, muy bien, loco. Si tuvieras que decir quién es Valentín Coronado, sin mencionar su profesión ni a lo que se dedica, ¿cómo te presentarías? Uf, buena pregunta esa. Eh, ¿Cómo te limita tu profesión, ¿no? A la Sí, sí, hora sí. de definirte. Creo que si me tuviera que definir sin usar mi profesión, soy una persona sumamente sociable, que disfruta lo social y creo que, por suerte, a una temprana edad, me di cuenta de que podía compatibilizar esto con el trabajo. O sea, el decir, me gusta tener conversaciones, me gusta dialogar, me gusta conectar con las personas. Entonces, como que desde un principio dije, tengo que encontrar la forma de capitalizar esto. Ese concepto del ikigai, digamos, esto es Ujú, lo que sos bueno, lo que te gusta, que impacta en la sociedad y que es rentable, lo encontré en eso. O sea, ujú. en decir, Valentín es una persona que disfruta lo social, disfruta comunicarse, disfruta esto, la conversación que estamos teniendo ahora, en este Ajá. momento, para mí es placer absoluto, digamos. Y el poder machar eso con el trabajo creo que ha sido clave. Qué Pero bueno. en respuesta a la pregunta, si tuviera que definir a Valentín, Valentín es una persona social que disfruta eso, las conexiones y las conversaciones. Bien. ¿Y de dónde pensás que viene esa parte social? O sea, si tuvieras que remontarte a tu niñez, ¿qué pensás que fue lo que hizo despertar esa pasión o lo que hizo desarrollar esa habilidad social que decís que tenés? Mira, con respecto a mi niñez, creo que es clave cuando uno trata de conocerse, ir a los orígenes, digamos, no desde el psicoanálisis ni algo tan profundo, sino esto de decir por qué soy como soy. Mi mamá fue una persona como muy referente en mi vida. Mi mamá era maestra jardinera. Ella fundó y tuvo su propio jardín. Y mis primeros pasos o mi infancia fue esto, el estar muy, muy conectado, digamos, con personas desde chico. Creo que si naces y te crías en sociedad y con este nivel de sociedad, o sea, en un jardín de niños, estaba obligado de alguna forma a interactuar, a relacionarme. Y creo que desde muy chico le agarré el gusto a eso. De hecho, le ayudaba a mi mamá con el jardín. Y ahí como comprendí la responsabilidad que es tener un jardín. O sea, tener 20 niños a cargo, siendo vos aún un niño, digamos, fue algo que a mí creo que me marcó para siempre, y que el disfrutarlo ya me dio la pauta de decir, me quiero quedar en esto. O sea, lo disfruto, la paso bien, el vivir de alguna forma mi día a día o la labor de mi casa o de mi familia de una forma positiva, como que ya me hizo encaminarme desde ese momento. Qué bueno, qué bueno. Y en esto que comentás, ¿sentís que el ser una persona sociable en el mundo en el que vivimos te abre más puertas de las que te cierra? Te lo pregunto desde el lado de que la sociedad por ahí está como muy acelerada, sobre todo acá en Argentina, y por ahí cuando uno se cruza con una persona tan sociable, tan avasallante, tan emprendedora, tan entusiasta, es como que muchas veces genera cierto rechazo en algunas personas. ¿Te ha tocado en el transcurso de tu vida padecer el ser una persona sociable? ¿O pensás que te ha abierto más puertas que las que te ha cerrado? No, creo que a lo largo de mi experiencia me ha ayudado mucho a nivel personal absolutamente, o sea, tanto para mi desarrollo en la facultad, mis amistades, como también en lo profesional. Creo que las habilidades sociales son fundamentales, digamos. De hecho, creo que varios autores se percataron de esto hace años, digamos, Ujú. Goleman cuando habla de la inteligencia emocional, su segundo libro es el de inteligencia social. A medida que se empezaron también a estudiar un poco las distintas inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, o sea, tanto el conocerte vos como el conocer a las otras personas, el conectar con otras personas, tomó un valor muy relevante en el último tiempo, hablo. Y desde mi experiencia, digamos,
toda la vida me ha apalancado positivamente. Creo que lo que sí me pasa es que me cuesta por ahí encontrar personas con las que tener este tipo de conversaciones en lo cotidiano de la Ujú. vida. Sobre todo creo que por el hecho de la aparición de las redes sociales bueno, ya han dejado un poco de ser sociales justamente, ya son como únicamente redes. Ujú. La gente hoy en día creo que le está costando, digamos, encontrar estos espacios o estos momentos de interacción como el que estamos teniendo ahora, donde, por ejemplo, no hay un celular arriba de la mesa Ujú. y el único propósito de este momento es la charla. Ujú. No hay una interrupción, no hay otra cosa más importante. O sea, Ujú. podemos tener prioridades, cosas importantes, propósitos, ocupaciones, responsabilidades, pero más allá de eso es el decir conectar con esto. Creo Ujú. que hoy en día sí me pasa que es difícil encontrar personas con las que puedas compartir este tipo de estado de flujo en Ujú. una conversación en el que te metes en la conversación y de verdad te olvidas como de todo lo demás. Qué bueno, qué bueno. Valen, un poco para poner en contexto a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo. eh, Tratamos de conectar primero al principio con esa esencia de quién es Valentín Coronado y fue inevitable que aparezca la profesión. Es una pregunta trampa en realidad porque es bastante difícil despegar la profesión de lo que es uno realmente. Pero actualmente, ¿cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? ¿Qué responsabilidades tenés en el puesto que ocupás? Bien, perfecto. Actualmente mi posición es director de recursos humanos. Trabajo actualmente para una escuela de negocios que tiene presencia en todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, mi responsabilidad actualmente es sobre 19 sedes en todo lo que es Latinoamérica, vinculado a lo que es la gestión de capital humano. O sea, todo lo que Ujú. es la parte de sabemos que es muy amplio. Incorporaciones, todo lo que es el proceso de selección, también la parte de desvinculaciones, Ujú. digamos, todo lo referido a la parte legal, control de nómina, liquidaciones, capacitación, política salarial a nivel internacional. Bueno, todo lo que hace, digamos, a la gestión de capital humano desde acá para toda Latinoamérica. Obviamente no es un trabajo que puedo hacer solo, tengo un equipo espectacular, digamos, que Ujú. responde en cada una de estas tareas que mencioné, pero bueno, mi rol actual es de dirección. Bien, me quedo con eso que comentás, director internacional de recursos humanos. O sea, ya a mí el nombre de la posición me da para preguntar un montón de cosas. Como te comentaba al principio, la idea es poder humanizar a las personas que tenemos delante. Obviamente, uno de chico cuando escuchaba director se imaginaba un mundo totalmente complejo y a mí me interesaría saber cronológicamente qué es lo que tiene que suceder para que una persona llegue a ocupar un puesto tan importante. Porque no solamente la responsabilidad de estas 19 sedes que comentás, sino la de mantener un equipo humano justamente motivado y en línea con lo que busca el negocio. Entonces, me interesa saber de principio a fin cómo es el recorrido de un director, con qué se tiene que encontrar en el camino, qué obstáculos tiene que saltar para poder llegar a ese lugar, porque para muchos es un fin, posiblemente para vos no lo sea, pero ¿cuál es el camino que hay que andar para poder llegar a ocupar una posición de esa magnitud? Es buena la pregunta porque creo que es un camino que toda persona que se lo proponga puede transitar. O sea, yo haciendo un poco retrospectiva miro para atrás y en su momento también veía como a esos ejecutivos o esas personas de alto nivel y me preguntaba como, los veía como superhéroes. O sea, como cómo hizo esa persona Claro. para llegar a la cumbre del edificio en el que está, ese lugar, ese nivel de responsabilidad. Y creo que acá lo importante es, primero que tengas cierto gusto por lo que haces, es fundamental. Porque digo, si logras llegar a una dirección de lo que sea, o sea, sos el director de un estudio de arquitectos y no te apasiona la arquitectura o no te gustó o fue lo que estudiaste por tu familia, porque te lo pidieron, porque considerabas que era rentable, cuando llegues a una dirección, no sé si realmente te va a llenar.
Creo que ese es un punto muy importante del entender, digamos, este camino. Ujú. Porque recién hablamos, vos me decís que bueno esto de director y tal, pero creo que es si conectás con el propósito de la posición que realmente se disfruta y se vive en un aire de felicidad la posición. O sea, volviendo un poco a esto de que me gusta conectar con las personas y todo, mi puesto, como todo puesto de dirección, tiene cosas buenas y cosas malas. Recién por eso hablaba, o sea, soy la persona que está involucrado en decir quién entra a la empresa y soy al mismo tiempo la persona involucrada en decir quién se tiene que ir de la empresa. Ujú. Entonces, digo, la posición de dirección y el camino es un camino de errores. O sea, creo que si algo me construyó a mí, fueron los errores, fueron estos errores aceptados, el darte cuenta por dónde no era. Ujú. Creo que ese es el camino fundamental para concretar, en este caso estamos hablando de dirección, pero digo, para lo que quieras lograr. Esto de pensar de que uno va a lograr una posición o estar en determinado lugar, te gusta jugar al tenis, ser un gran tenista de la noche a la mañana, no existe. O sea, creo que cualquier persona que nos quiera transmitir como no, esto tuve suerte o me pasó, es eso, es el construirlo. Hay una analogía que me gusta mucho, que se la he escuchado a Charlie García, no sé si es de él, que le preguntan sobre el éxito y a un genio, un gurú, un maestro, y el maestro le dice, el éxito es por allá. Y el alumno como que va por el lugar y se encuentra un grupo de tipos y lo cagan a trompadas. Y vuelve a reclamarle al gurú y le dice, che, seguí el camino que me dijiste para el éxito y me cagaron a trompadas. ¿Cuál es el camino del éxito? Y otra vez el sabio dice, bueno, habré tenido mala suerte la otra. El alumno vuelve a tomar el camino, otra vez se encuentra con el grupo de gente, lo muele, vuelve de nuevo con el maestro y le dice, maestro, ese no es el camino del éxito. Ya lo hice 2 veces y me caí, me golpeé, me pegué. Y el maestro por primera vez le responde y le dice, el éxito es por allá, después de las trompadas. Qué bueno. Entonces es eso. O sea, y creo que la única forma de lograr algo grande de verdad, digo, ahora hablamos de una posición de dirección que es algo, es un mérito profesional, que está buenísimo. Pero digo, realmente creo que algo es meritorio cuando lo disfrutás. Llegar a tener la dirección de algo que con lo que no conectás va a suplir otras necesidades quizás económicas, de estatus y demás, pero finalmente cuando te vayas a dormir y estés con vos, ahí es donde uno se pone a pensar si realmente vale la pena ser director de recursos humanos, de finanzas, de marketing, de lo que Qué sea. bueno. Qué bueno. Entonces se podría decir que con esto que comentás, el fracaso en ese esquema no existiría, porque sería sinónimo de éxito, de aprendizaje. Un poco sí. Un poco el fracaso es lo que te conduce a lograrlo. Es como en esto de inventar, por ejemplo, el foco, digamos, Ujú. este dicho de decir, descubrí 99.999 formas en las que no funcionaba. Claro, Y por eso llegué al éxito. claro, O claro, sea, pues me equivoqué tantas veces que fueron las necesarias para lograrlo. claro. Es decir, que sin fracaso no hay conquista, diríamos. Indefectiblemente. Qué bueno. Yo creo que la persona que te diga que lo logró sin sacrificio, pues eso está comprobado. Michael Jordan ha errado tiros. Messi no ganó un montón de mundiales hasta que Ujú, lo ganó. ujú. Pero si se enfoca en los que perdió, se va a considerar una persona fracasada o que no lo Ujú. logró. Y creo que lo único que te impulsa a realmente conseguir el éxito, en este caso, o una dirección, o el propósito que tengas en la vida, es tu motor interno. Porque si no, creo que a la primera vez que te agarra el grupo este de gente y te pega, volvés y tomas otro camino. Qué bueno, qué bueno. Ahí se me ocurre preguntarte porque, lógicamente, con estas habilidades sociales que comentás que tenés, que claramente se ven, eh, y sobre todo en esta posición, digamos, de superioridad que te toca ocupar, eh, no basta únicamente con comunicarse, es decir, de transmitir un mensaje, como vos decías, soy el responsable de elegir quién sí y quién no. Ahora, hay un rol fundamental que es el de la escucha activa,
sobre todo en una posición como la tuya, imagino que lo desarrollarás día a día. Y a ello te pregunto, ¿qué escuchás y qué oís? Haciendo la diferencia entre lo que escuchás viene del exterior y lo que oís viene del interior. ¿Cómo haces el match con esas dos escuchas y qué conclusiones te llevan a tomar para poder ejecutar lo que tengas que ejecutar? Sea tomar a una persona o desvincularla o resolver algún conflicto o programar algún team building o alguna actividad para desarrollar al equipo que tenés a cargo. Está buenísima esa pregunta y me encanta porque creo que este tipo de escucha activa, como vos decís, es algo que tenés que usar permanentemente. O sea, me refiero a nivel laboral y después es algo que también se puede aplicar, digo, en tu vida, depende el propósito que le quieras dar, pero sobre todo a nivel profesional, digamos, imagínate que cuando vos vas a entrevistar a una persona, esa persona se está vendiendo. Una entrevista es una instancia de Sí, alguna sí, sí. forma de marketing personal. Entonces, si yo me baso únicamente en lo que esa persona dice, casi todos los candidatos serían los ideales para el puesto. Porque digo, si ya una persona llega a una instancia de entrevista, es porque yo vi el currículum y machea con el puesto. Entonces, la entrevista es ese momento donde vos justamente tenés que practicar esto que acabas de decir. O sea, esta diferenciación entre entender que la persona se está vendiendo y te va a decir lo que obviamente vos quieras escuchar, y sobre todo hoy en día la gente tiene mayor acceso a la información que antes. Ujú. Hoy en día, por ejemplo, yo me postulo para un puesto y puedo leer la descripción del puesto, qué tareas requiere el puesto, puedo investigar a la compañía y yo voy a esa entrevista muy preparado. Antes, digamos, hace tiempo atrás, era dejar el currículum en un lugar, te llamaban por teléfono, ibas a la entrevista y un poco ahí te enterabas más o menos de qué se trataba el puesto. Ujú. Pero ibas como más desarmado a esa entrevista. Hoy en día la gente cuenta con mucha información, entonces el saber, como vos decís, leer entre líneas, digamos, es una competencia fundamental para una posición de dirección puntualmente. Ujú. En una entrevista es un momento que vos decís, bueno, es un momento ameno, pues estás eligiendo una persona, pero a la hora de elegir qué persona no puede seguir más en la empresa, esta lectura es fundamental. A la hora de autorizar un proyecto, a la hora de mediar una situación, o sea, un problema, un conflicto entre dos personas de la Ujú. empresa, tenés que ver más allá del argumento que Ujú. tiene cada uno. Obviamente los dos van a tener razón en su argumento, por eso están confrontando. Claro. Pero vos a la hora de mediar tenés que ver más allá de sus visiones individuales. Ujú. Y creo que esa es una competencia fundamental. Qué bueno. Qué bueno. Independientemente de la posición que te toca ocupar hoy, a lo largo de tu vida profesional, si tuvieras que elegir el momento más significativo en términos de satisfacción, ¿qué elegirías? De satisfacción con respecto a mi experiencia En tu profesional. vida laboral, es decir, en todas las experiencias que has tenido, puede ser en la que actualmente estás desempeñándote o en alguna otra, pero una situación clave, ese punto de inflexión en el que vos digas, esto me ha llenado de satisfacción, de orgullo, de gratificación, el que mi trabajo haya podido ser responsable de esta situación. Creo que tengo muchas de esas situaciones, por suerte, porque realmente disfruto lo que hago. O sea, no podría decir esta situación fue particular, pero se me viene a la mente una muy, muy específica que cuando, bueno, mientras estaba haciendo la carrera, yo empiezo a trabajar para Astra Evangelista, que es una empresa de ingeniería que presta servicios a YPF. Y en ese momento, bueno, yo estuve en la parte de recursos humanos del proyecto 50 ppm, que fue el proyecto con el que se levantó la segunda antorcha de la refinería. Fue un proyecto muy grande que tenía una duración de 2 años, entonces contrataban personal eventual y se terminaba el proyecto. Yo casualmente agarré ese trabajo como pasante, como practicante de recursos humanos, mientras estaba terminando mi carrera y me acuerdo que finalicé mi carrera ya estando trabajando en YPF y en ese momento, bueno, se terminaba la obra y era como el decir,
eran como varias emociones juntas de decir, ese trabajo me había parecido espectacular, me había parecido súper desafiante. Como toda primera experiencia, fue mi primera experiencia profesional en recursos humanos, entonces como enamorado de todo lo que me pasaba, era Claro, como genial esto, acá están las claro. descripciones de puesto, acá está el checklist para la entrevista, o sea, como toda esa sorpresa Veías linda. tangible la teoría, digamos. Claro, ¿dónde está el organigrama? ¿Viste las primeras Claro. preguntas de cuando empezás? Y me acuerdo que se terminaba esa experiencia y bueno, el que era mi jefe en ese momento me dijo, mira, la obra termina acá, nos quedamos todos sin trabajo cuando termina la obra, deberías empezar a buscar trabajo. Y yo en ese momento me acuerdo que sentía, digo, listo, ya encontré lo que me gusta, ya tuve mi primera experiencia, quiero algo increíble, quiero algo sublime, no sé qué. Y me acuerdo que me puse a buscar trabajo en ese momento y vi una oferta para Kimberly Clark Corporation, que en esa época, o sea, estamos hablando hace 15 años atrás, era como si vieras un aviso de Google, digamos. O Claro, sea, trabajar en Kimberly Clark Corporation era, claro, las grandes ligas. claro, palabras mayores. No hay algo que le pueda poner actualmente, pero era como, no sé, como si te dijera vas a trabajar en Tesla. Eh, y me acuerdo que vi el anuncio y buscaban esto, un analista de recursos humanos, y cuando vi era para trabajar en San Luis, Pilar y Bernal, o sea, en Buenos Aires y San Luis, Ujú. con base en San Luis. Y me acuerdo que postulé, ahora voy al resumen de por qué te estoy contando esta anécdota, porque me acuerdo que postulé a la búsqueda y en ese momento, bueno, a mis compañeros, me acuerdo de la secundaria que me seguía juntando con ellos, les comenté, le digo, no, se me termina el contrato acá, pero voy a conseguir trabajo en Kimberly Clark. Y cuando les conté un poco qué era Kimberly Clark, el alcance que tenía la empresa, o sea, Kimberly Clark hace los pañales Huggies, Sí, sí, sí. Scott, casi todo lo que ves en el mundo o lo hace P&G o lo hace Kimberly Clark. O sea, Claro. son las dos empresas de consumo masivo, como un Unilever. Y me acuerdo que en su momento lo hablé con mis compañeros y le dije, no, me voy a ir a trabajar a Kimberly Clark, a San Luis y a Buenos Aires. Y yo me había postulado, por eso digo de este hito, pero Claro, estaba. Ya era tuyo el puesto. en mi cabeza era un hecho. No sé cómo explicarlo, pero yo estaba convencido. Claro. Imagínate la cantidad de currículum que se habrían postulado a esa búsqueda, gente de cualquier parte de Argentina. Y me acuerdo que aún estando en IPF, un día en la tarde me llamaron. Hola Valentín, le hablamos de Kimberly Clark Corporation. Nos gustaría tener una entrevista con usted No. mañana en San Luis. Así que me acuerdo que Agarrar el auto y salir a San Luis. literal, le hablé al que era mi jefe y le dije, Sergio, me salió, él ya me había dicho, empecé a buscar algo, qué sé yo, le digo, tengo una oportunidad en Kimberly Clark. Me dice, andate mañana, después vemos cómo devolves el día. O sea, como que todo se alineó, Qué digamos, bueno. en esto. Me acuerdo que me fui en el auto, tuve la entrevista, que era con el director de recursos humanos, que creo que había viajado de Japón a hacer la entrevista, o sea, a ese nivel, y la psicóloga. Y bueno, me entrevistaron todo. Creo que hay ciertos momentos en los que vos sentís, o sea, yo sentí, digo, salió todo bien, me sentí cómodo, me sentí bien y tal. Y me acuerdo que terminó la entrevista, o sea, como la parte final, y me dicen como, ¿nos podés esperar un ratito afuera? Como afuera de la oficina. Sí, le digo. Me quedo un rato afuera y como a los 15 minutos sale la psicóloga y me dice, ¿te podés quedar esta noche en San Luis? Mañana te vas a hacer los estudios médicos y en la tarde tendrías el psicotécnico, queremos avanzar con vos. Qué locura. Y ahí creo que ya no hace falta más contar cuál es el momento, o Qué sea, bueno. y fue como eso, o sea, me acuerdo, tenía mi familia viviendo lejos, o sea, mis viejos vivían en Buenos Aires en esa época, y fue llamarles y contarles, mamá, mirá, me vine acá, ¿viste? A la primera que le llamas a tu mamá, ¿no? Le Sí, digo, me, sí. me vine acá, le digo, de Kimberly Clark, no sé qué, y me dijeron que me quede, me quedo a dormir en un hotel, mañana me hacen las cosas, y fue, mis primeros 3 meses en San Luis fue viviendo en un hotel. O sea, la empresa me dio un hotel, me dijeron, bueno, vas a vivir acá, una vez que termine el periodo de prueba, se pagaba el desarraigo y un montón de ítems de Qué que yo me bueno. tenía que mudar, y empezar esa experiencia en esa empresa, en recursos humanos, es como Qué locura. sublime. Qué bueno. Qué bueno.
qué importancia, ¿no? Lo de visualizarlo primero en la cabeza. Me quedo, o sea, más allá de que la anécdota es muy linda, es muy gratificante, ¿no? Sobre todo los primeros pasos. Ahí se empieza a entender un poco cómo se empieza a construir este camino que te lleva a estar a donde estás hoy, ¿no? Que más allá de que hablaste de la meritocracia y demás, tienen que ver un montón de factores sobre todo esto, ¿no? Las experiencias que has podido tener en YPF, en Kimberly, y tantas otras que has tenido, que no te voy a preguntar porque tendríamos que hablar hasta las 3 de la mañana, pero me quedo con eso, ¿no? Qué importante, o por lo menos desde mi punto de vista, es poder visualizarlo, poder tener como ese sexto sentido alerta, prendido, de decir, es por acá. Y de decir, le doy con todo o sigo buscando otras posibilidades, porque en el relato de lo que contás no existía otra posibilidad que no fuera esta. O sea, ya desde el discurso con tus amigos, desde lo discursivo, ya lo tenías el trabajo. Entonces, ¿cuánto crees que importa esto, independientemente de la posición que ocupa una persona, o en el día a día, o no ligándolo únicamente a lo profesional, para poder transitar una vida quizás un poco más alegre o con sentido, o poder alimentar ese deseo, ¿no? de, de conseguir lo que uno se propone? ¿Qué, qué observación o qué pensamiento tenés con respecto a esto, ¿no? De poder visualizarlo primero, vivirlo para después disfrutarlo. No, no sé cómo fue en tu caso. Mira, creo que ese es un punto muy importante. El primero es el de conocerte. Digo, cuando uno se conoce, es más fácil poder trazar esa ruta, digamos, o ese propósito de decir, quiero ir por este lado. Si no te conoces, es como que andás probando o andás un poco a la deriva de decir, bueno, a ver qué me pasa y en base a eso juzgo si mi vida está buena o está mala. Ujú, Pero estás en eso de ser como de alguna forma un poco víctima de lo que te pasa ujú, y no responsable de decir yo voy hacia allá, ujú, pase lo que pase voy hacia ujú. allá. Y creo que en esto es crucial el hecho de esto que vos decías de mentalizarte. Vos estabas mentalizado de que eso iba a pasar antes de tiempo. Creo que ya está, o sea, biológicamente comprobado que los pensamientos tienen una gran incidencia en nuestra vida, Ujú, en nuestros objetivos, en nuestro estado de ánimo, en nuestras relaciones ujú. y hasta en cómo se manifiestan en nuestro cuerpo. Entonces, creo que el hecho de tener este objetivo claro, visualizado y también una emoción que te mueva hacia eso, que la emoción es básicamente, como dice su palabra, emociones Claro, en movimiento. claro, Es esto de algo que te impulsa. Eso para mí es clave en lo que sea que quieras elegir, el decir, tengo una visión ujú, y mis pensamientos acompañan eso. Pero esto de que mis pensamientos acompañan eso desde lo más profundo de vos, no el decir, no sé, quiero ser millonario algún día. ujú, Bueno, ujú. pero tenés la visión de cómo construirlo. Claro, Estás poniendo de tu parte para que eso suceda, porque a mí se me podría haber terminado el trabajo ahí y esperar a ver qué otro trabajo conseguía en cualquier claro, otro lado. claro. Pero en mi cabeza estaba tan claro el decir, quiero seguir por acá y quiero lo máximo. Eran las dos cosas que me repetían en mi cabeza. Me encanta esto y quiero Qué bueno. ir a las grandes ligas. Entonces, eso también me ayudó a mí a armar mi roadmap, o sea, como al decir, voy a ir por este camino, Ujú. porque tengo eso claro. O sea, me gusta esto y quiero ir al máximo. Cuando esas dos cosas se cruzaron, digamos, y encontré, como que mi cabeza dijo, es esto. Qué No, bueno, no, no tuve dudas. qué bueno. Obviamente la vida está inmersa de distintos factores. Si lo podemos, si lo queremos en realidad categorizar entre lo bueno y lo malo, todo este relato viene siendo bastante idílico. Pero es inherente a las personas que sucedan cosas que por ahí no son tan agradables. Entonces, como te pregunté sobre lo anecdótico en términos de satisfacción, ¿qué te ha tocado atravesar en lo personal, eh, ligado a lo profesional, que por ahí no te gratifique tanto? O que vos digas, esto me marcó, pero me marcó mal. Me dejó como
ese sabor amargo la situación o lo que me tocó atravesar. Y a nivel, bueno, laboral, personal, creo que de alguna forma estamos como relacionados en nuestro trabajo con nuestra vida personal. O sea, esto de decir una cosa no incide en la otra es algo un poco idílico, pero de alguna forma termina impactando, digamos. Tu trabajo de alguna forma debiera estar vinculado a tus intereses, tu propósito, tus gustos, dentro de lo posible, me refiero. Si estás en un trabajo que no está en relación a tus intereses, que no está conforme a tu propósito y que no te gusta, creo que es momento de repensar si estás en el lugar correcto. Entonces, el decir de estos momentos malos, sí me ha pasado, por ejemplo, ya llevo 15 años trabajando en recursos humanos, de, por ejemplo, tener situaciones en empresas donde el contrato fue, bueno, necesitamos que nos des una mano, no tenemos área de recursos humanos, necesitamos que crees todo de cero, no tenemos procedimientos, no tenemos organigrama, no tenemos política de remuneración, no tenemos nada. Y sí me pasó de algo que en su momento yo consideré como un gran logro, se transformó automáticamente en una gran desgracia. Que fue particularmente una experiencia que tuve en una empresa que esto me seleccionó y me dijeron, mira, estamos en ventas a pérdida, tenemos un nivel de mora muy alta, tenemos, bueno, todos los problemas que puede tener una empresa. Hemos detectado que la mayoría de los factores están vinculados al área de recursos humanos. Necesitamos de tu expertise para resolver estos 9, 10 puntos que están en rojo. Entonces, bueno, entré después bueno, de haber hecho un diagnóstico, un plan de acción, de ejecutar ese plan de acción. Bueno, se redujo la mora, pasamos a estar en resultados en positivo, digamos que la empresa ya venía con resultados que le estaban de alguna forma conduciendo a un posible quiebre, un concurso, digamos, porque ya no era sostenible. Esa situación se revirtió. Pero lo loco de esta película es que, por eso yo te decía, vos me decías, un momento malo. Esta película, hasta un momento, yo pude revertir toda esa situación y fue una experiencia espectacular. Pues fue una situación sumamente desafiante. Fue entrar a la cabina del avión y el avión venía en picada y Claro, te claro. decían como, che, no sé cómo, Levantalo. endereza el timón Claro. y no choques. Entonces fue como agarrar el avión, enderezar el timón y en ese momento de cuando enderezas el timón y el avión empieza a planear y está todo bien, como que un día me citaron y me dijeron, che, bueno, te agradecemos por todo, ha sido increíble lo que has hecho acá, o sea, pensamos que no se iba a poder resolver la situación, pero no necesitamos más tus servicios porque ya está funcionando todo bien. Y ahí es el momento en el que el avión explota en el aire y vos no te imaginaste que tenía una bomba. Es como Claro. ese momento de situación, por eso digo de decir, en mi cabeza no había nada malo, porque la realidad me estaba demostrando que todo iba en base a... Sí, sí, cumplimiento de objetivos, que se habían revertido las situaciones, que todo funcionaba, que empezaban a funcionar los relojes otra vez del avión. Claro. Y en ese momento pasó este plot twist, digamos, de la historia, de un momento que llegás, tipo, llegaba a trabajar, todo perfecto, o sea, en mi casa estaba todo genial, y te dan esta noticia y como fue muy loco porque como que lo que me di cuenta con esa experiencia es como que hasta en la mejor de tus realidades o de tus situaciones, eso puede terminar. Y no me gusta decirlo como algo desalentador, pero las cosas pueden ser tan efímeras que pueden acabar de un día para el otro estando en su máximo apogeo. O sea, cuando vos estás en esta situación que vos decís, nada podría mejorar, no lo digas en voz alta. Claro. Es como, yo estaba en un momento profesional y personal al mismo tiempo, por eso lo mezclo del decir, ¿viste cuando sentís de me está yendo todo perfecto? Sí, sí, Me sí. metí a estudiar un posgrado, me estaba formando, estaba pagando un departamento, económicamente tenía un buen sueldo, era como, No tenía... había margen de error. Estaba todo Si en vos me línea. preguntabas ahí qué puede mejorar, yo te hubiese dicho, nada, estoy perfecto. Y de un día para el otro eso cambió y creo que también ese tipo de experiencias te vienen a enseñar algo muy fuerte, digamos, porque como que la vida te enseña que si haces las cosas bien, te va bien. Si estudias, sacas buenas notas. Es como si te Claro. portás bien, te dan un reconocimiento.
Y por ahí pasa que esta regla no se cumple. Que vos hiciste todo Qué bien, bueno eso que decís. hiciste todo Qué bueno. bien, diste lo mejor de vos, pusiste voluntad y las cosas salen mal. Y hay que aprender a seguir con eso, que hasta dando lo mejor de vos, puede que la realidad te devuelva algo negativo. Qué bueno eso que decís. Porque creo que eso es moneda corriente en un montón de personas. Yo creo que a todos nos pasa. El tema es cómo enfrentamos esa negativa que recibimos ante algo que nosotros entendemos y sabemos que estamos haciendo bien. No solamente por nuestro entendimiento, sino por el reconocimiento externo que estamos teniendo de eso que estamos haciendo. Pero me quedo con eso porque es súper bonito y creo que es un mensaje muy, muy terrenal, digamos, de decir, bueno, no estamos exentos de que nos suceda. Ahora, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando para lidiar esa situación? Más allá del entendimiento de que, bueno, de que puede suceder. ¿Qué herramientas a vos en lo personal te sirvieron para revertir, digamos, como ese shock que nos puedas compartir para ver si hay alguien que esté escuchando que esté atravesando un momento similar y que pueda agarrarse de esta experiencia o de esta solución que vos encontraste? Bueno, es una situación obviamente no linda de transitar. O sea, a nadie le gusta quedarse sin trabajo, no estamos preparados para eso emocionalmente, económicamente, anímicamente. O sea, si yo te preguntara cuál es tu mejor día para perder el trabajo, Claro, nunca. es como, esa es la respuesta más habitual. En lo personal, lo que a mí me ayudó fueron varios puntos. El primer punto que destacaría en mi caso fue el haber sido siempre consecuente en mi accionar. ¿Por qué digo esto? Porque de mi parte di lo mejor, obré de la mejor manera, hice lo mejor posible. O sea, el hecho de tener mi conciencia tranquila, de decir, no hubo nada más o mejor que hubiese podido hacer en esta situación. Y aún así, la respuesta, no sé, es mala dependiendo cómo la quieras ver en retrospectiva, ¿no? Porque Claro, si vos me claro. preguntás ahora si... Fue lo mejor, claro. Claro, Pero en ese momento, claro. si vos me preguntás ahora, ¿elegirías ese trabajo? Te digo, menos mal que me pasó eso. Mi yo de ahora te contesta Claro. eso. Si vos le preguntás a ese Valentín el día que le comunicaron, che, hiciste todo tan bien, literalmente me lo explicaron así, hiciste todo tan bien que ya no te necesitamos. Ya está todo funcionando. Tenemos superávit en ventas, disminuimos la mora, no tenemos rotación, tenemos todas las descripciones de puesto, tenemos organigrama, tenemos el plan de capacitación. Ya no necesitamos a alguien de recursos humanos. La empresa funciona. Entonces fue como ese mensaje que para mí fue chocante, pero al mismo tiempo en esto de decir, me siento bien en que yo hice todo lo mejor. O sea, Claro. no me estás exponiendo nada malo de mi persona. O sea, tu speech es, hiciste todo tan bien que te quedaste sin trabajo. Obviamente, Qué bueno. te podés quedar en, te quedaste sin trabajo. O sea, la voz que te resuena, voz en tu Claro. cabeza, Lo que oís, lo que hablábamos recién. claro, te puedes quedar con, te quedaste sin trabajo. O te podés quedar con, hiciste todo tan bien, ya está. Entonces, esto de tener esa conciencia tranquila, para mí fue fundamental, o sea, ese punto, digamos, de haber sido consecuente en mi pensar, sentir y actuar. O sea, yo digo, todo lo que dejé acá fue lo mejor, no hay nada malo, porque digo, si tenés algo malo para decir, che, Valentín, mira, no pudiste cumplir con esto, te quedas sin trabajo, listo, lo entiendo buenísimo, me lo llevo para mi próxima experiencia. Tendré que pulir este punto en el que no lo pude resolver. Pero el haber sido consecuente para mí es el punto clave número uno. El punto clave número dos es que al gustarme lo que hice y lo que hago, no sentí la experiencia como una pérdida. Creo que esto es clave porque si vos estás trabajando de algo que no te gusta por una contraprestación económica, el tiempo que estuviste trabajando en eso, vos lo vas a contabilizar en tu cabeza como tiempo perdido, tiempo Claro, claro, muerto. claro. Porque lo que vos te llevaste de ese lugar fue una suma económica. Un reloj, unas zapatillas, una camisa, Ujú. un auto. Y es eso, o sea, lo que te llevas de tu experiencia. Creo que cuando disfrutas lo que te gusta, o sea, yo realmente no hablo mal de esa empresa. O sea, yo digo, mi experiencia ahí fue espectacular. Crecí, implementé esto, mejoré lo otro y no seguí más en ese lugar.
pero mi experiencia no es mala y no me quedo lo económico, o sea, y lo económico estuvo espectacular también, pero creo que si lo ves desde el punto de vista meramente económico, vivís como en esta película de Adam Sandler, Click, Claro, adelantando tu vida, sí, sí, esperando que lo que venga sea mejor, y eso que adelantaste, tu experiencia laboral, fue claro. tu vida. O sea, lo que Qué bueno. adelantaste esperando el momento especial fueron tus años. Entonces creo que lo que me ayuda a superarlo es el decir, me gusta lo que hago, me gustó lo que viví acá, o sea, nunca de mi día a día en esa empresa la pasé mal. Nunca estuve estresado, nunca. Y mira que tuve quilombos, o sea, entré a una empresa que estaba en rojo, me tocó echar a mucha gente, reestructurar, o sea, no fue un trabajo feliz el que yo fui a hacer. O sea, fue un Ujú, trabajo de casi de verdugo, digamos, claro, porque la cosa no estaba bien. Pero digo, hice lo mejor que se pudo con la realidad que tuve y con las herramientas que yo tenía. No prosperó eso, pero me llevo lo mejor de lo que aprendí ahí y como me gusta lo que hago, voy a volver a elegir lo mismo. O sea, no digo lo mismo de qué la bueno. misma Sí, sí, empresa, sí, la se de al entiende, lado, sí. ¿no? Pero el decir, esto me sirvió y me lo llevo puesto. O sea, me llevo esta mochila que me sirve de herramientas y contestando también un poco a la pregunta que vos me decías recién de cómo uno llega a ser director, en eso. Qué bueno, En haberme chocado esa pared de decir, hice todo bien y la respuesta de mi realidad fue, hasta qué acá. bueno, qué bueno. Valen, si, si pudieras tenerte cara a cara al Valentín de 5 años que jugaba en el jardín de su mamá y estaba metiéndose en la cabecita en sus primeros años de vida todas estas habilidades, todas estas competencias que al día de hoy las tenés ahí a flor de piel, ¿qué le dirías? A mi yo de 5 años. Uf, me encantaría poder cruzarme con mi yo de 5 años. Em, Creo que me diría que, que me escuche y confíe más en mí. Creo que eso es un punto muy importante, sobre todo a una temprana edad cuando uno es muy permeable a su entorno y tendés a vivir un poco de alguna forma en base a lo que te dicen o complaciendo, digamos, a otras personas como niño, digamos. De decir, confía más en vos, sé fiel a tus principios, a lo que te gusta. Me acuerdo yo de chico haber hecho test vocacionales para evaluar un poco hacia dónde tenía que ir en el futuro de mi vida. Y bueno, creo que es fundamental escucharte a vos en esa etapa de tu vida, sobre todo en esta edad tan temprana, donde toda la información que te llega o toda la información de tu entorno termina repercutiendo tanto en tu formación, en tu desarrollo, en tus creencias, o sea, es una etapa donde uno es muy permeable y creo que todo lo que nos configura, digamos, en ese momento termina siendo muy repercutiendo, digamos, mucho en nuestro desarrollo y en nuestro desenvolvimiento, digamos, a futuro. Ujú. Valen, si tuvieras que ponerle un título a esta conversación, ¿qué título le pondrías? Eh, un título solo. Bueno, creo que sería muy acertado y va a sonar medio raro al principio, pero como la vida secreta de Valentín me gusta como título y no porque tenga algo que ocultar, sino porque realmente como que esta entrevista o este encuentro en realidad no lo he vivido como una entrevista ni mucho menos, sino que me ha ayudado como a encontrar y a descubrir un montón de cosas de mí que frecuentemente uno no se las cuestiona, no se las pregunta, sin ir más lejos cuando hablábamos esto de qué le dirías a esa persona de la infancia, bueno, muchas preguntas introspectivas que te ayudan a conocerte desde distintas aristas y creo que nunca es tarde para introspectar, para volver a hacerte estas preguntas, para volver a evaluar si estás en el camino correcto, digamos, si tomaste la decisión correcta con respecto a tu propósito y lo que querés hacer de tu vida. Qué bueno, qué bueno. Valen, por mi parte, darte las gracias. Gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, gracias por contar tu historia. Y si hay algo más o algún consejo o algo que quieras regalar, este es tu espacio.
Bien, para mí también ha sido muy, muy grato el momento bueno, de poder conversar de nuevo. Hemos compartido, digamos, a nivel profesional, a nivel personal, digamos, y me llevo muy buenas experiencias de todo lo que compartimos. De hecho, cada vez que nos hablamos es para rememorar o recapitular buenas experiencias, digamos. Creo que el consejo hoy en día, y en base a lo que hemos charlado un poco, es esto, el intentar sacar lo mejor, digamos, de cada una de las situaciones que vivimos. Creo que todo lo que vamos viviendo de alguna forma nos construye y nos desarrolla hasta las situaciones que en un presente o en el momento, digamos, vemos como negativas, malas o de alguna forma no sabemos entender bien qué nos están enseñando. Con el pasar del tiempo te das cuenta bueno, de que fueron los cimientos para construir, digamos, la trayectoria que te lleva al lugar en el que estás hoy. Qué bueno, qué bueno. Valen, muchas gracias, me alegro de verte.